Hola queridos hermanos, queridas hermanas. Esperamos que esta experiencia que ustedes se preparan a hacer de retiro espiritual nos pueda servir para pensar sobre nuestra vida y sobre todo para, haciendo la experiencia de encontrarse con el Señor, podamos también reproducir y recrear en nuestros ambientes esta misma experiencia con nuestra gente, con los mediadores educativos, con los docentes, con los instructores, con los encargados de pastoral de nuestros diferentes centros, escuelas, centros de capacitación. Y hacemos este retiro precisamente en este tiempo de Cuaresma, preparándonos a la experiencia, ojalá que sea hermosa, que sea gratificante, que nos ayude mucho de la Semana Santa y de la Pascua del Señor. Por tanto, este tiempo de Cuaresma tiene que ser un tiempo de preparación y de esperanza. Fíjate bien en las dos palabras que uso: preparación y esperanza. ¿Preparación de qué? ¿Preparación para qué? Preparación a lo que generalmente se llama el misterio de la pasión, muerte y resurrección. Y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis para indicar que eso de misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor no es que sea una cosa así como de suspenso, como de película de terror, como de que algo que no se entiende, como algo que nunca vamos a comprender. Eso es un error y una manera de entender cuando hablamos dentro de la fe del misterio. Cuando decimos misterio de la pasión, muerte y resurrección, cuando decimos misterio de nuestra fe, y nosotros generalmente lo decimos en la Eucaristía, este es el misterio de nuestra fe, no nos estamos refiriendo a una cosa desconocida, ni nos estamos refiriendo ni siquiera tampoco a una cosa que no podemos entender, una cosa que bueno, que jamás en la vida vamos a saber lo que es. Sería tonto, sería absurdo pensarlo de esa manera. Cuando decimos misterio, aunque parezca contradictorio, estamos diciendo lo que Dios nos ha revelado. Esa es la palabra, eso es lo que significa. Y cuando hablamos de misterio, de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús, estamos diciendo exactamente lo que Dios nos ha revelado de esa vida de Jesús, de su padecimiento, de su muerte y por supuesto de su gloriosa resurrección. Y es lo que Dios nos comunica. ¿Dónde nos los comunica y cómo nos los comunica? Nos los comunica empezando por su palabra, la palabra de Dios que nos transmite y que nos deja ver lo que Dios quiere. Nos los comunica también a través de nuestra propia reflexión, de lo que vamos nosotros pensando, reflexionando dentro de nuestra propia conciencia. Nos los dice a través de la liturgia, lo que vamos celebrando en nuestra vida de fe. Nos lo dice a través incluso de los acontecimientos que suceden en nuestra historia. Bueno, eso es, nos estamos preparando para ese encuentro, esa revelación que Dios nos comunica a cada uno de nosotros. Y la segunda palabra que usaba es la palabra esperanza. Fíjate, ¿esperanza de qué? ¿Esperanza en qué? Ante todo, esperanza en que este mundo va a ser como Dios quiere que sea y no como tanta gente se ha empeñado en hacerla. Que este mundo va a haber justicia, va a haber paz, va a haber fraternidad, va a haber liberación, que es lo que Dios quiere para nuestro pueblo, para nuestra gente, para nuestra vida, para nuestra ciudad, para nuestro país, para toda nuestra realidad. ¿Esperanza en qué? Esperanza en que la última palabra sigue siendo de Dios, que la última palabra sigue siendo del Señor. Y la última palabra entonces no es de lo mal, del mal, de los perversos, de la gente que quiere convertir en este mundo en un desastre. Esa no es la última palabra. La última palabra no es de los que oprimen, de los que maltratan, de los que ofenden. La última palabra es de Dios. Por tanto, un tiempo de esperanza también, de creer que la justicia que necesitamos, que buscamos y que merecemos, que la libertad que añoramos, que soñamos y que merecemos, que la paz que necesitamos y que merecemos, y la fraternidad que andamos buscando desesperadamente para poder vivir como hermanos, esa es la última palabra y esperanza de que eso se realice. Y bueno, esta preparación que hacemos en esta Cuaresma para lo que hemos dicho
y para la esperanza que buscamos, lo hacemos desde el encuentro, lo que hemos tantas veces escuchado, la necesidad de encontrarnos, pero un encuentro que es un movimiento en 3 dimensiones. Vamos a ver si nos explicamos. Un movimiento porque es la vida única de la persona, es la vida única de cada uno de nosotros, con toda la cantidad de matizaciones, con toda la cantidad de dificultades, de problemas que podemos encontrar. Y es un encuentro en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque fíjate, es un encuentro primero y ante todo contigo mismo, contigo misma. Un encuentro con lo que tú vives, con lo que tú sientes, con lo que tú sueñas, con lo que tú esperas, con lo que tú sufres, con lo que tú padeces. Es un encuentro contigo mismo. Es un encuentro con los demás, con los que viven contigo, en tu casa, en tu trabajo, en tu ambiente, en tu edificio, en tu barrio, en tu comunidad. Y es un encuentro con Papá Dios, un encuentro con el Señor. Por tanto, fíjate, son esas 3 dimensiones. Yo, los otros y Dios. ¿Ok? Por eso la iglesia, la comunidad cristiana, nos propone en este tiempo de Cuaresma 3 ejercicios, 3 prácticas. Escucha bien, ejercicios, prácticas. No solamente ideas, sino 3 ejercicios y 3 prácticas. Y cada uno de esos ejercicios y de esas prácticas nos van a proponer, nos van a sugerir 3 actitudes y nos van a proponer también 3 identidades. Te lo explico. Fíjate, la iglesia nos propone en este tiempo la práctica del ayuno. Ya sabemos lo que el Papa Francisco ha dicho al respecto del ayuno, que no es tanto dejar de comer. Ya nosotros dejamos de comer bastante en este tiempo en que estamos, ¿no? Ya la comida es bien limitada, ya la comida es bien medida, a ver a cuánto y a quiénes. Entonces no se trata tanto de ayunar de comida. No se trata tanto de dejar de comer carne, como decíamos en otras épocas. Ojalá comiéramos más carne y más proteínas en nuestra dieta diaria. Entonces no se trata tanto de eso, del ayuno. ¿Ok? Sí se trata, en cambio, como ha dicho el Papa, de ayunar, de decir falsedades, de ayunar, de chismografiar de los demás o de chismosear de los otros, de ayunar, de calumniar a los demás, de hablar mal de las demás personas, de ayunar de nuestro propio egoísmo, de nuestras propias miserias humanas, de ayunar de tantas faltas de amor que a veces vivimos, de ayunar de tanta indiferencia que tenemos a los demás. Es decir, una práctica que tiene que ver conmigo, con mi corazón, con mis sentimientos, con lo que yo voy llevando aquí en mi mente, en mis intenciones. La segunda práctica, fíjate, es la práctica de la caridad, que generalmente nosotros decíamos limosna. Limosna suena un poco feo, pero es la caridad, es el encuentro con la otra persona. Decíamos en primer término, encuentro conmigo mismo, ahora encuentro con la otra persona, encuentro con mis hermanos, encuentro con las gentes que me rodean, encuentro con aquellos que viven junto conmigo, aunque siempre hay alguna dificultad. La caridad es hacerle el bien a la otra persona. La caridad es valorar a la otra persona que está conmigo. La caridad es tomarla en cuenta, no marginarla, no excluirla. La caridad es no desechar a nadie. De nuevo las palabras del Papa Francisco, aquello de que hay personas en esta realidad nuestra que estamos viviendo que ya ni siquiera es que son olvidadas, ni siquiera es que son marginadas, es que son desechadas, es que son como puestas a un lado como inservibles, como no útiles. Entonces la caridad tiene que ver con eso, tiene que ver que considerar a la otra persona, tomarla en cuenta y tenerla presente en mi vida. Y el tercer encuentro es la oración. La tercera palabra que se usa en este tiempo de Cuaresma es oración. Y es el encuentro con Papá Dios, es el encuentro con Dios, es
delante de Dios saber que no soy la tapa del frasco. Es que delante de Dios saber que Él es lo más importante y es lo último. No lo último porque no significa, sino lo último porque es lo que le da sentido a lo que yo soy. Fíjate que estos tres movimientos y estas tres actuaciones, el ayuno, la caridad y la oración, tienen tres actitudes muy importantes correspondientes a cada una de ellas. La primera, el ayuno, es ser capaz de reconocerme delante de Dios. La actitud es la de sinceridad, que debería yo ser sincero conmigo mismo, empezando por allí. La actitud de no presentar dos facetas, de no vivir dos facetas en mi vida. Una que es la mía, la que yo sé que es, y otra la que yo aparento delante de los otros. Ayuno significa exactamente ser sincero. Significa mantener la actitud de claridad, de transparencia mía delante de los otros. La caridad tiene una actitud, o me propone una actitud, me sugiere vivir una actitud y tener una actitud que es, vamos a decirlo en palabras un poco difíciles, la alteridad. Es decir, tener en cuenta al otro. Alteridad viene de una palabra latina, alter, que significa otro, lo otro, el otro. Entonces, la actitud es considerar al otro, tomarlo en cuenta. El otro que sufre, el otro que llora, el otro que padece, el otro que busca cosas, el otro que tiene hambre, el otro que no tiene consuelo, el otro que necesita confiar en alguien. Eso, esa es la actitud de la alteridad, de considerar a la otra persona, de tomarla en cuenta. Y la tercera actuación, la oración, que decíamos que está vinculada con Dios, nos exige y nos propone la actitud de la humildad. La gran Teresa de Ávila decía que la humildad es la verdad. Es decir, la humildad es reconocerme yo mismo y no sobrevalorar lo que yo soy. Es importante que cada cual nos demos el valor que necesitamos y que tenemos, el valor que merecemos, la dignidad que tenemos. Pero jamás, nunca sobrevalorar eso. Y sobre todo nunca pretender sobrevalorarnos ante Dios. Qué absurdo. Aquel que pretenda sobrevalorarse ante Dios, eso es sobrevalorarse, nosotros decimos echarse, ¿no? Decimos sentirse más que los demás. Es eso, es ser humilde, es ser capaz de reconocer que al lado de mí, debajo de mí, sobre mí, delante de mí, detrás de mí, está nada más y nada menos que Papá Dios. Que yo no soy el techo de mi vida, sino que el techo de mi vida es el Señor. Bueno, estas tres, fíjate, tres dimensiones que implican tres actuaciones, que implican tres, o sugieren tres actitudes, y lo más importante, que nos hace entender nuestra propia identidad, reconocer nuestra propia identidad. Cuando yo hablo del ayuno y pienso en mí mismo, la identidad que me sugiere es que yo soy hijo, hija de Dios. Yo soy hijo, hija de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú? Soy un hijo, una hija de Dios. El segundo elemento que reclama nuestra identidad es la caridad, con la actitud de la alteridad, que en el fondo me quiere decir que los otros, si yo soy hijo de Dios y si todos los demás somos hijos e hijas de Dios, los demás para conmigo son hermanos, son hermanas. Entonces ese aspecto de fraternidad, la primera, la filiación, soy hijo, hija de Dios. Esta segunda, la fraternidad,
que forma parte de mi identidad. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Hermano, hermana de todos los demás. Y la tercera, más interesante todavía, porque hace referencia a Papá Dios. ¿Qué soy yo con relación a Dios? Soy su hijo, soy su hija. Fíjate, tres identidades muy, muy importantes. ¿Ok? La de Dios es paternidad. La mía, soy hijo, filiación. Y la mía con relación a los demás, soy hermano. Ok, de tal manera que esta preparación que tenemos que hacer, la tenemos que hacer en esa circularidad de dimensiones, actuaciones, actitudes e identidad. Que no significa que yo primero soy hijo, para después soy hermano, para después soy... No, no. Sino que eso es simultáneamente a medida que yo voy llevando adelante mi vida. No es que yo primero soy sincero para después considerar a los demás, para después ser humilde. No, es en un mismo movimiento en el cual yo me voy sintiendo o tengo la exigencia de ser sincero para vivir mi relación con los demás y a la vez ser humilde para sentirme hijo de Dios. Y no es que primero es el ayuno y después la caridad y después la oración, o que es más importante rezar que hacer el bien, que verme a mí mismo, sino que es en una misma relación y en un mismo movimiento en el cual yo veo la necesidad de reconocerme a mí mismo, de reconocer a los demás y de reconocer a Papá Dios. De tal manera que de eso se trata, vivir ese encuentro en este tiempo de Cuaresma y de preparación para el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y fíjate, para que eso no se quede solamente en ideas, ¿ok? Para que no se quede solamente en un discurso que yo voy haciendo, es muy, muy importante que comprendamos que este encuentro de tres dimensiones con sus actuaciones, actitudes e identidad, lo tengo que vivir en las múltiples relaciones vitales que yo tengo. Fíjate cómo yo las estoy llamando. Las estoy llamando relaciones vitales. Es decir, todas las manifestaciones que yo tengo en mi vida y todas las vinculaciones que yo tengo en mi vida. Primero con mi yo mismo, ¿ok? Reconociéndome, transformándome, reviendo mis intenciones. No siempre lo que yo dejo ver es lo que yo siento de aquí en mi corazón y aquí en mi cabeza. O sea, revisando mis intenciones. Segundo, en mi familia, con la gente que yo vivo. ¿Cuál es la necesidad que yo tengo de poner en práctica esas actuaciones, esas actitudes y esas identidades en mi familia? Bueno, construyendo lo que yo sueño. Yo sueño una familia, un tipo de familia. Yo sueño unas relaciones familiares. Y esas relaciones familiares nadie me las va a traer en un sobre. Y nadie me las va a mandar en un correo. Y no las voy a recoger en un WhatsApp. Ni un Instagram. Ni nada de esas cosas. No las voy a encontrar en las redes. Eso lo tengo que construir. El sueño que yo quiero. La familia que yo deseo. La familia que yo sueño. La debo construir con aquella gente con la cual yo vivo en mi casa. ¿Ok? Lo debo también vivir en el entorno social, en mi barrio, en mi edificio, en mi comunidad, en mi calle, haciendo posible lo que necesito y no solo lo que merezco, como hijo de Dios, como hermano, ¿ok? Lo que necesito y lo que merezco. Hacerlo posible, construirlo. Y finalmente, en mi puesto de trabajo, en mi colegio, en mi centro de capacitación, ensayando, es decir, practicando eso que yo deseo, que yo quiero, que yo merezco. Por tanto, nuestros centros, nuestras escuelas, se tienen que convertir no solamente en un lugar para enseñar o en un lugar para hacer un discurso, sino que tiene que ser también un lugar en el que yo pongo en práctica lo que enseño, lo que anuncio o lo que predico. Por tanto, mi escuela y mi centro
se tiene que convertir en un lugar de aprendizaje. ¿Aprendizaje de qué? De matemática, física, biología, historia, electrónica, mecánica, peluquería, repostería. Sí, pero no solamente de eso. Y mucho más importante, un lugar de aprendizaje a vivir. ¿A vivir qué cosa? Esto que hemos dicho. A vivir la sinceridad, la alteridad, la humildad. A vivir esa paternidad de Dios, sentirla, a vivir que yo soy su hijo, a vivir que somos hermanos entre todos nosotros. Por eso, y termino, este retiro debería ser para nosotros un momento de reflexión para preguntarnos, ¿en qué pasos debo dar? ¿Qué caminos debo emprender? ¿Qué debo hacer para que en mi vida personal, en mi relación con los demás y en mi vinculación con el Señor, yo pueda vivir eso que hemos dicho, eso que creemos que tenemos que construir? Esto se llama conversión. En eso consiste y reside la conversión. En que me miro a mí mismo, miro en mi entorno, constato mi necesidad, descubro lo que Dios quiere para mí, veo cuál es mi identidad con relación a mí mismo, a los demás y a Dios, y me comprometo, genero los cambios concretos que debo dar. Querido hermano, querida hermana, qué bueno que el Señor nos da la oportunidad de juntarnos y de vernos, aunque sea por este medio, que a veces nos resulta un poco incómodo. Pero qué bueno sobre todo que el Señor nos dé la oportunidad de tomar un día, unas horitas, un tiempito para reflexionar sobre estas cosas que para nosotros son tan importantes y que no siempre, por lo agitado que es la vida, tenemos tiempo de dedicarle a esas cosas. Que el Señor nos acompañe, que Dios nos bendiga. Se te quiere muchísimo y se te respeta mucho más. Un fuerte abrazo para todos, un beso grandote y las bendiciones de parte de Dios. Y que te haga provecho esta reflexión que vas a hacer en este día.